Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes y para hablarles hoy día acerca de este gran drama que estamos viviendo y que está viviendo Estados Unidos al sur de la frontera, que se podría llamar la guerra migratoria, pero en realidad se llama el problema migratorio. Es como le han denominado. El problema migratorio de los Estados Unidos, que es ahora multiplicado por 1000 debido a la pandemia, y porque esta pandemia se ha ensañado con América Latina como con África más que en ningún otro caso. El problema es que en América Latina la pandemia se ensaña con nosotros creando una crisis económica. En África, el continente donde se origina la especie humana, el mayor problema es que es el continente menos adecuado para la vida sedentaria de la especie humana. Allá, desde los mamíferos hasta la mayor cantidad de animales, sobreviven gracias a grandes olas migratorias de especies que en el periodo de sequía tienen que migrar a lo largo y ancho del continente para encontrar agua. África tiene ese problema terrible, el gran problema del agua y la desnutrición. Y esto es lo que hace que hasta el día de hoy la gente del continente africano se haya convertido en la gente, en la rama de la especie humana de los migrantes, de los nómadas por naturaleza. Gracias a estas inclemencias de la naturaleza fue que el ser humano salió de África y se propagó por todo el planeta Tierra, el Homo sapiens. Y hasta ahora, de África tienen que salir y emigrar miles de personas que cruzan el Mediterráneo, y en esta semana hemos tenido noticias de ellos tratando de llegar a salvos a las costas de Europa. Pero en América Latina, el fenómeno migratorio que hoy abruma y asfixia a Estados Unidos se origina por una catástrofe sanitaria convertida en catástrofe económica. Esta catástrofe sanitaria convertida en catástrofe económica se produce porque durante 500 años los europeos y luego los norteamericanos saquearon este continente y nos trajeron gente africana que eran nómadas esencialmente y que los quisieron convertir en sedentarios. Este problema entre nómadas, sedentarios y lo que podríamos llamar viajeros es ahora el motor fundamental de los grandes cambios que se avecinan en este siglo XXI luego de la pandemia. Recordemos que Grecia era un estado nómada, era una organización humana nómada, eran marinos que luego invadieron Asia, Persia, que los persas a su vez eran gente del desierto, que desarrollaron una agricultura, desarrollaron las ciudades, ahí apareció la civilización humana, pero la mayor parte de la población tenía que ser nómada, porque es un territorio semidesértico o desértico, el territorio de los países árabes. Y estos nómadas se convirtieron en imperios como el imperio persa y a su vez se convirtieron en conquistadores. Los romanos se convirtieron en nómadas cuando formaron su ejército y
ser nómada con armas, con estructura militar, con organización, los convirtió en el imperio más poderoso del Mediterráneo y de Europa. Entonces, vemos que hasta aquí los nómadas han sido realmente lo más importante para la especie humana. Ser nómada ha sido más importante que ser sedentario. Pero para rematar las cosas, tenemos que aclarar que los españoles, los portugueses, los ingleses, los holandeses, los franceses se convirtieron de sedentarios a nómadas gracias al descubrimiento de América. Y luego se convirtieron en nómadas que invadieron todo el planeta Tierra. Hoy, los mayores nómadas del mundo son los norteamericanos, convertidos en turistas y en backpackers, que gracias al gran desarrollo del automóvil, del avión, se han convertido en los más importantes viajeros del planeta Tierra. Así pues, tenemos varios tipos de nómadas y varios tipos de sedentarios y tenemos varios tipos de viajeros. Los nómadas que tenían que serlo porque estaban amenazados por las inclemencias de la naturaleza, por otras tribus, por el despojo de sus lugares de origen. Los judíos se convirtieron en el pueblo nómada por excelencia. Otros nómadas eran solamente temporales. Por ejemplo, los indígenas de la Amazonía son nómadas temporales. Migran de un lugar a otro porque en el lugar donde estaban se agotó la caza y la pesca y tienen que ir a otro. Y tienen un territorio, pero son esencialmente nómadas. Hay otros nómadas que se convierten en nómadas permanentes. ¿Cuáles son los nómadas permanentes? Pues ahí tenemos para encabezar todo los colonos que llegaron a América. Eran nómadas que llegaron de Europa a América y se convirtieron en sedentarios. Crearon las ciudades, crearon los países, crearon las, entre comillas, civilización occidental en el continente americano. En el continente americano también teníamos nómadas importantes que convirtieron y crearon imperios como los incas, que eran nómadas que circulaban y transitaban a lo largo de los Andes desde el nudo de Pasto hasta el norte de Argentina. Así, tenemos también nómadas obligados y desplazados que hoy día los vemos a granel por las guerras de Libia, por las guerras de Siria, por las guerras de Afganistán, por las hambrunas, por la persecución religiosa de Myanmar y de los Rohingya, por las persecuciones religiosas y las guerras religiosas que convirtieron a los musulmanes en nómadas y a los cristianos también, y se dieron las guerras de las cruzadas y los nómadas musulmanes llegaron hasta Europa. Y así nos damos cuenta de que los nómadas han existido de por siempre. Por cierto, los sedentarios también han sido sedentarios de muchos tipos. Hay el sedentario doméstico, que es el sedentario que, creció en su lugar, sigue ahí y no se mueve. Muchas de esas son tribus que han desarrollado la agricultura fundamentalmente. Los sedentarios nacionales, porque solamente en su país ellos pueden moverse libremente porque tienen una visa o una cédula de identidad. Pero hay los sedentarios extranjeros, que son toda esa nube de seres humanos que hoy día buscan a como dé lugar la residencia o la ciudadanía en países desarrollados. Lo vemos en Estados Unidos. Conseguir la residencia o la ciudadanía de Estados Unidos es mucho más importante que saberse ciudadano ecuatoriano en primer lugar,
En segundo lugar, saberse un profesional, tener un título universitario, inclusive ser un millonario ecuatoriano. Los millonarios ecuatorianos y los millonarios latinoamericanos, lo primero que hacen es buscar una visa en Estados Unidos que les permita entrar y salir cuando les dé la regalada gana. Y también irse a esconder en Estados Unidos cuando algo sale mal. Lo vemos con los Isaías, los dueños de lo más grande Banco de Ecuador en la crisis bancaria de 1999, que están felices en Miami. Pero también existen los sedentarios forzados, como por ejemplo fueron los indígenas de América Latina, que luego de la conquista española fueron obligados a vivir en haciendas, a vivir en pueblos, en vecindarios, y no podían moverse de ese lugar a costa de su propia vida. Nacían, crecían, se reproducían y morían en la hacienda, nacían, crecían, se reproducían y morían en el pueblucho, nacían, se reproducían y morían en ese país o en ese virreinato, esa real audiencia. No podían salir. Entonces existen los sedentarios forzados. Y los ciudadanos del mundo en este momento son sedentarios forzados, porque usted está obligado a vivir en su país debido a que en otros países no lo permiten vivir. Uno de los grandes logros, por ejemplo, del gobierno de Rafael Correa y del gobierno anterior, este mismo de Lenín Moreno, fue las visas Work and Holiday, que permiten a los ecuatorianos irse por un año a trabajar a Australia si tienen 18 años, a 30 años, saben, 2 años de estudio en la universidad, y si son solteros y saben inglés, por lo menos del 50%. A los australianos prácticamente no se les pide nada, solo se les pide que vengan acá, nadie les pide que sepan español. Pero tenemos otro tipo de personas que ya no son ni nómadas ni sedentarios, aunque ahora se llaman nómadas digitales. Y ahora, antes se llamaban backpackers. Antes de ser backpackers se llamaban turistas. Antes de ser turistas se llamaban expertos extranjeros o visitantes extranjeros. Y esta se diferencia de el nómada y de el sedentario en que esta gente no tiene fronteras. Puede darse lujos. Por ejemplo, los backpackers eran individuos que podían darse un lujo inigualable. Eran jóvenes, tenían dinero y tenían tiempo. Qué cosa más maravillosa, ser joven, tener dinero y tener tiempo y viajar por el mundo. ¿Por qué? Porque cuando usted, en un país como el nuestro, tiene dinero, ya no tiene juventud. Cuando usted tiene tiempo, tampoco tiene juventud. Cuando usted tiene tiempo y dinero, cuando usted tiene juventud, no tiene ni tiempo ni dinero. Entonces estamos fregados. En cambio ellos, los backpackers, tenían la posibilidad de irse y pasar meses de meses viajando por el mundo, disfrutando, drogándose, teniendo sexo, comiendo, haciendo todo lo que les daba la regalada gana y que estaba prohibido inclusive en su propio país. Esa era la prueba contundente de que vivir en un país desarrollado era mucho mejor que vivir en un país subdesarrollado. O sea, ser ciudadano de un país desarrollado era algo maravilloso. Por eso todo el mundo quiere ahora ser ciudadano de los Estados Unidos, porque puede ser backpacker. Pero si eres un ciudadano de América Latina, no te dejan entrar a ningún país. Si te ven el pasaporte te ven que entras a varios países, te dicen: usted es narco, y estás llevando cocaína en la maleta,
Ah, no, ese avión viene de Sudamérica. Hay que ser muy cuidadoso. Colóquense en la fila acá los colombianos y los ecuatorianos. Vamos a tener que hacer una revisión exhaustiva porque ustedes son de narcopaíses. Eso es lo que estamos viviendo. Entonces, ante esta situación, aparece un nuevo tipo de seres humanos que nosotros y que yo estoy tratando de formar y de crear. Este nuevo tipo de seres humanos se llaman los viajeros inteligentes o eco-trackers, eco-rastreadores. ¿Y qué es un viajero inteligente? Un viajero inteligente es un individuo que mentalmente no acepta que está condenado a vivir en un país, en un lugar y en un momento, sino que él tiene un espíritu que le permite saltar fronteras, burlar autoridades, ser ilegal o legal y vivir, convivir y sobrevivir en cualquier parte del mundo. Y este tipo de viajeros que pueden saltar fronteras, que pueden sobrevivir en cualquier parte del mundo, que pueden convivir con cualquier otro ser humano del planeta Tierra y que pueden vivir y aprender en cualquier lugar de la Tierra, son ahora fabricados en masa en América Latina, son latinoamericanos. Porque estos latinoamericanos han aprendido primero a usar un idioma que tiene trascendencia global, el español. Segundo, muchos de ellos han aprendido a usar el inglés. Tercero, muchos de ellos, la mayor parte, han terminado sus estudios inclusive universitarios. Luego, han aprendido a manejar herramientas de conexión social, de información y de trabajo como es el celular. Gracias al celular se pueden y se fabrican este nuevo tipo de seres humanos. Es el milagro del celular, así como las embarcaciones y la pólvora fueron lo que les permitió a los europeos de llegar a América y expandirse por América y Australia. El celular, la internet, las computadoras es la herramienta fundamental que nos permite a nosotros ser turistas inteligentes. ¿Y por qué? Porque se volvió maravilloso existir en este siglo, en este nuevo momento de la historia, donde estamos forzados por la pandemia a salir. ¿Por qué? Porque tenemos una crisis asfixiante en nuestros países, porque tenemos conocimientos, porque tenemos el celular, porque existen formas nuevas de transporte, porque existen nuevos mecanismos de burlar las fronteras, porque existen nuevas formas de trabajar, que ya no necesita usted tener un jefe, tener algo legalizado. Usted puede ir a trabajar en las calles. Las calles del mundo se convirtieron en el principal lugar de trabajo de todo el planeta Tierra. Comenzaron en las ciudades y luego el mercadito, el negocito, el taller, etcétera, etcétera. Pero además los mismos campos del mundo se convirtieron en el mejor lugar, porque muchos de los campos del mundo han sido abandonados por las personas de ese país debido a que las máquinas
no solamente que han convertido a su trabajo en algo estúpido, monótono y denigrante, sino que además los reemplazan. Y la gente que ya no quiere hacer ese trabajo estúpido, denigrante, prefiere irse a vivir en las ciudades y abandona los campos. Y nos toca a nosotros, los del tercer mundo, ir a hacer el trabajo que ellos no quieren hacer. Y eso es lo que nos permite precisamente ser eco-trackers, eco-rastreadores, turistas inteligentes. Porque no vamos a ese país precisamente a quedarnos. Solamente vamos allá a tratar de sobrevivir. Y mandamos el dinero a nuestros países de origen para que cuando algo salga mal en ese país podamos volver a regresar. Como cuando los conquistadores españoles mandaban oro a sus países de origen para que en sus países de origen les dieran el apoyo militar y les dieran el apoyo educativo, el apoyo religioso que les permitiera dominar las tierras de América. Exactamente lo mismo hacemos nosotros. Muchas gracias.